Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Me alegro. Bueno, ¿en qué gastan sus ahorros las plantas? Buena pregunta. Nosotros, está claro, en viajes, salir a tomar unas cañas, en ropa, salir a cenar a un restaurante. Pero ¿y las plantas? ¿Alguna vez te lo has preguntado? No. No te voy a contestar de momento, lo vamos a dejar para el final. Sí que te voy a decir que lo que yo llamo ahorros de las plantas son los recursos que tienen disponibles, es decir, los nutrientes del suelo, el agua, la luz. ¿De acuerdo? Venga. Nosotros, bueno, en definitiva yo te voy a hablar de adaptaciones. Y luego vamos a ir viendo poco a poco qué es eso de en qué gastan los ahorros las plantas. Nosotros nos adaptamos a multitud de cosas en nuestro día a día. A cambios de horario en el trabajo, a vivir en Islandia con el frío y la nieve, o al buen tiempo del Caribe o las Canarias. Aunque claro, a esto último nos cuesta bastante menos. Pero no solo nos adaptamos de forma puntual y a corto plazo, sino que el ser humano, al igual que el resto de seres vivos del planeta, nos hemos ido adaptando evolutivamente. Eso quiere decir que a lo largo de nuestra historia hemos ido sufriendo cambios que nos han permitido sobrevivir y reproducirnos mejor en el ambiente concreto que nos rodeaba en cada momento. Por tanto, una adaptación es una característica que permite a un organismo sobrevivir y tener un mayor éxito reproductivo bajo unas determinadas condiciones ambientales. Como te darás cuenta, hablo bastante de reproducción. ¿Por qué? Pues porque en la naturaleza lo fundamental, el objetivo último de todo individuo y el objetivo último de toda adaptación es dejar descendencia. Y cuanta mayor sea esta descendencia, mayor número y mejor sea, es decir, no solo tengas más hijos, sino más nietos, más bisnietos, mucho mejor. Todos tenemos bastante claro que los animales están adaptados a su entorno. Por ejemplo, los osos polares, que tienen una gruesa capa de grasa debajo de la piel que les permite sobrevivir al frío. O tienen la piel blanca, que les permite camuflarse en la nieve, a diferencia del oso pardo, por ejemplo, de aquí de España, que tiene la piel marrón. Pero ¿y las plantas? ¿También se adaptan? No solemos pensar mucho en las plantas. Desde luego que no son tan monas como un osendo, aunque realmente tenemos plantas en el planeta que son preciosas. Además, son organismos interesantísimos, de los que podemos sacar gran cantidad de información, porque piensa que hay árboles que viven cientos y cientos de años, muchísimo más de lo que tú y yo vamos a estar por este planeta. Además, las plantas no se mueven, a diferencia de los animales. Todo ello hace que las plantas, a lo largo de miles y miles de años, se hayan tenido que ir buscando las mejores estrategias para poder adaptarse a su entorno, a su ambiente. Y así han conseguido adaptaciones que son muy específicas, muy adecuadas y a veces muy sorprendentes, como veremos después. Adaptaciones hay muchísimas, igual que diferentes ambientes hay en el planeta. Así que vamos a ir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, algunas especies, como el muy bien llamado salado, están adaptadas y pueden absorber agua salada, algo que mataría a cualquier otro ser vivo del planeta. ¿Y cómo lo hacen? Pues porque tienen unas glándulas en sus hojas por las que expulsan la sal. Otra adaptación muy curiosa es la de la flor de las nieves o edelweiss. ¿Os suena esta flor? Sí. Esta flor se cubre de pelo, de mucho pelo, porque el pelo retiene el calor y la humedad, hace un poco como de aislante. Por ello, es una adaptación a temperaturas bajas, se protege del frío. Esta especie habita en los Pirineos, por ejemplo, o en otras zonas de montaña de Europa. Y os preguntaba si la conocíais, porque esta especie está rodeada de muchas leyendas. Y una de ellas dice que entregar esta flor es símbolo de amor verdadero. Hace un tiempo, por esta leyenda, había mucha gente que subía a las montañas, cortaba la flor y se la entregaba a su amor. ¿Qué pasó? Pues que las poblaciones de esta flor, para abajo, para abajo. Ahora esta especie está protegida, así que si la veis vais a los Pirineos o donde sea y la veis,
no la cortéis porque aparte de hacerle daño a la especie, os puede caer una multa bastante considerable. Pasamos ahora a otro extremo, las diferentes especies de cactus, que están adaptados a ambientes extremadamente secos, ya sabemos que viven en desiertos. Entre otras muchas adaptaciones, los cactus tienen unos tallos muy gruesos, porque ahí acumulan la poca agua que cae en el desierto para poder ir utilizándola poco a poco a lo largo del tiempo. Os voy a hablar en concreto de esta especie, el saguaro, que es el cactus más grande del mundo. Puede llegar a alcanzar los 20 metros de alto y tener unas raíces de más de 30 metros. Pero además, lo que más me sorprende de esta especie es que puede aumentar su peso de 1 a 10 toneladas, porque absorbe y acumula hasta 9.000 litros de agua que le permiten sobrevivir durante 2 años de sequía. Fijaros, de 1 a 10 toneladas. Es impresionante. Las lianas. Las lianas son unas especies que viven en bosques tropicales, bosques donde los árboles suelen ser muy altos y además son bosques normalmente muy frondosos, es decir, que la luz del sol no llega hacia abajo. Las lianas lo que hacen es crecer muy rápido para trepar por los troncos de los árboles y llegar hasta arriba para alcanzar la luz del sol, porque las plantas necesitan luz solar para sobrevivir. ¿Y si tenemos un entorno en el que los nutrientes son muy escasos? Pues las plantas tienen que sacar alimento de otros sitios. ¿Y cómo lo hacen? Se vuelven carnívoras, como por ejemplo la drosera, que tiene unos pelillos pegajosos en los que se pega la presa y luego se la come para adentro. O la Venus atrapamoscas, que atrapa sus presas entre sus pinzas. Y si viven en una zona en la que apenas hay luz, están muy pocas horas de luz o viven casi en oscuridad, pues se tiñen de rojo, como las flores de Pascua, porque el pigmento de este color rojo atrapa la poca luz existente. Hay adaptaciones a los diferentes tipos de suelos, a factores abióticos como plagas, como herbívoros, como hongos, etc. Otra adaptación que me parece muy curiosa, que yo creo que os va a gustar, es la de la mimosa sensitiva o dormidera. Esta especie es sensible al tacto y al calor. Esta planta se mueve, verás. Chulísimo, ¿verdad? Pues esta adaptación es para protegerse de los depredadores y del fuego, porque al reducir la superficie, se reduce la superficie dañada de la planta. Muy bien visto. Bueno, pues aquí llega el fuego. Pero hasta ahora hemos visto adaptaciones de las plantas al ambiente que les rodea, ¿no? A temperaturas, a luz... Bien, pero las plantas también pueden adaptarse a perturbaciones concretas, como puede ser el fuego. Y me quería entretener un poquito en estas. Por suerte nosotros no tenemos que correr delante de dragones, pero el fuego es un elemento muy presente en los ecosistemas naturales del planeta, y muy en concreto en los de la cuenca del Mediterráneo. El fuego, es importante tenerlo en cuenta, es una perturbación natural que siempre ha existido en nuestro planeta. Los primeros incendios los producían los volcanes o los rayos de las tormentas. Después el ser humano comenzó a utilizar el fuego en su beneficio, pero esos primeros incendios eran pequeños y controlados. ¿Qué pasa ahora? En la actualidad, los incendios forestales, si juntamos las mayores sequías y aumento de temperaturas debido al cambio climático, el abandono del medio rural y el consiguiente abandono de los bosques, y los desalmados estos que van mechero en mano prendiendo aquí y allá, pues los incendios forestales hoy en día son muchísimo más virulentos, muchísimo más frecuentes, arrasan zonas muchísimo más grandes y además se producen en áreas que históricamente estaban libres de incendios, libres de fuego.
Por desgracia, nuestro país es un ejemplo muy claro de este tipo de incendios, porque todos los veranos los sufrimos. Y quería recordaros los incendios del año pasado en Galicia y Portugal, donde además hubo pérdidas de vidas humanas. Un dato. Desde el 2001, en España, solo en España, han ardido casi 2 millones de hectáreas de bosques. Esos son como las comunidades de Madrid y Navarra juntas. ¿Te haces una idea? Es muchísimo. Bueno, volviendo a las adaptaciones. Como hemos dicho que el fuego es una perturbación natural, las plantas que han evolucionado en áreas, en ambientes propensos a incendios, también han buscado sus estrategias para adaptarse a esta perturbación. Y podemos dividir estas estrategias en tres grandes grupos. La primera estrategia sería resisto al fuego. El individuo adulto es capaz de sobrevivir al fuego. ¿Y cómo lo hace? Fundamentalmente con una corteza muy gruesa. Esta corteza protege el interior del tronco donde están los tejidos vivos. Entonces el fuego o el calor no penetra y no mata a esos tejidos. Como veis, hay muy diferentes tipos de cortezas en las diferentes especies que tienen esta estrategia. Tanto diferentes espesores como diferentes formas, colores, texturas muy distintas. Pero todas tienen este objetivo: proteger los tejidos vivos del tronco. Un ejemplo muy cercano es el alcornoque. El corcho con el que se hacen los tapones de las botellas de vino, de champán, viene de la corteza del alcornoque. Es una corteza muy gruesa y porosa que protege al alcornoque del fuego. La segunda estrategia: muero pero resucito. Es decir, aquí el individuo adulto, la parte aérea del individuo adulto, cuando pasa el fuego se quema y se muere, pero puede revivir. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de unas yemas latentes que tienen en las raíces, es decir, debajo de la tierra, por lo que cuando pasa el fuego no se queman, o en el interior del tronco, muy dentro, con lo cual tampoco se queman, y a partir de esas yemas rebrotan. Y esto permite una regeneración muy rápida. Ejemplos de esta estrategia, pues por ejemplo los eucaliptos o el palmito, que es este. La tercera estrategia se llama de siembra obligada. Está traducido del inglés y queda fatal, lo sé. Pero bueno, en definitiva, en esta estrategia lo que ocurre es que el individuo adulto, cuando pasa el fuego, se muere. Entonces, ¿cómo es que está adaptado al fuego? ¿Por qué decimos que está adaptado al fuego? Pues porque las especies que siguen esta estrategia se reproducen muy pronto, muy temprano, con muchísima intensidad, y además tienen una adaptación al fuego que se llama serotinia. La serotinia consiste en que mantienen las semillas dentro de los frutos durante largos periodos de tiempo, incluso después de que las semillas ya estén maduras. De este modo, cuando pasa el fuego, esos frutos explotan. Normalmente, además, no se abren estallando y dispersan las semillas que luego, una vez ha pasado el fuego, regeneran y dan lugar a nuevos individuos. Es decir, que aunque el individuo adulto se muere, deja muchísima descendencia, que al final es lo importante. En España tenemos, por ejemplo, algunos pinos que siguen esta estrategia, aunque la serotinia se da más en especies del hemisferio sur. Como en el caso de la corteza, también hay muchísimos frutos diferentes de especies que tienen esta estrategia, como vais viendo en las fotos. Y bueno, quería comentaros, porque mientras preparaba la charla, se me vino un día a la cabeza que este fruto eran como bocas, esto. Aquí, cuando esto está cerrado, es donde está dentro la semilla, está cerrado y ahí se guarda la semilla. Y cuando viene el fuego es cuando se abre y dispersa las semillas. Y entonces un día, haciendo la presentación, pensaba, estos son bocas como que cuando viene el fuego dicen, me quemo, me quemo, me quemo. Una tontería, seguimos. Una idea que me vino a mí a la cabeza cuando estaba yo preparando esto. Y lo quería compartir. Bueno, pues luego hay otras especies que van a por todas. Es decir, rebrotan, tienen corteza gruesa
protegiendo por tanto su tronco. Y además tienen serotina. De este modo, además de la supervivencia individual, dispersan un montón de semillas. Es decir, que consiguen su último fin, vamos, perfectamente. Sobreviven y dejan descendencia. Y además, como están vivos, pueden seguir dejando descendencia. Fenomenal. Y tenemos un ejemplo a 2 horas de Ryanair. Es el pino canario, que además es una especie exclusiva y única del archipiélago. Y aquí veis un bosque de pino canario en el que ha pasado un fuego. Vemos los troncos quemados, allí se aprecian las copas también chamuscadas. Pues esto es un año después. Un año después. Aquí vemos, por ejemplo, el rebrote desde las yemas del tallo, o el rebrote desde la raíz. También por ahí se ven algunos pinitos chiquititos que son regenerados de semilla a partir de la serotina, de la tercera estrategia. Este árbol va por todas. Fijaros qué diferencia en un año. Bueno, ¿hasta aquí todo bien? ¿Sí? Bien. Pues ya solo nos queda responder a la pregunta del título, porque me imagino que estaréis preguntando, ¿pero eso entonces de los ahorros de las plantas, a qué venía? Pues los recursos en la naturaleza son limitados, igual que nuestros recursos económicos. Supongamos que yo tengo X dinero y tengo que decidir si quiero con ese dinero pagar el alquiler del piso o me quiero ir de viaje a Nueva Zelanda. O hago una cosa o hago la otra, pero para los dos no tengo. O lo que dice este cómic, por ejemplo, ¿cómo gasto mi dinero? Comestibles, solo lo necesario. Ropa, un capricho ocasional, pero casi también lo necesario. Artículos domésticos, cualquier marca que sea más barata. Pero en libros, ahí ya... ¿no? O sea, tengo este dinero, puedo usarlo aquí, entonces no lo puedo usar aquí. O si gasto mucho en una cosa, no puedo gastar tanto en otras. ¿Me entendéis, verdad? Pues esto mismo ocurre en la naturaleza. Lo mismo. Si una planta se dedica a reproducirse mucho y muy pronto, normalmente se va a quedar pequeña, no va a crecer mucho, porque no tiene recursos para hacerlo todo. Como muy bien dice Homer, las plantas no es que sean tacañas, es que tienen que optimizar sus recursos. Pues, como os decía al principio, los recursos de las plantas son los ahorros de las plantas son los recursos que tienen disponibles. Es decir, los nutrientes, el agua, la luz. Y tienen que repartir esos recursos entre las 3 funciones vitales, que son reproducirse, crecer y defenderse para mantenerse en el tiempo. Si gasto recursos en una de las funciones, tendré menos recursos para el resto de funciones. Este reparto de recursos entre las 3 funciones vitales ha hecho que las plantas evolutivamente, a lo largo de miles y miles de años, hayan ido buscando las mejores estrategias posibles para optimizar sus recursos bajo el ambiente concreto en el que se encuentran y bajo las perturbaciones que ese ambiente provoca, fuegos, estrés por sequía, etc. Pero esto tampoco es estático, las plantas han ido evolucionando y han ido cambiando según cambiaba el ambiente que les rodeaba, pero muy poco a poco. Han necesitado muchos años para conseguir todas estas diferentes adaptaciones que hemos ido viendo. ¿Qué pasa ahora? Que tenemos un problema bastante grave, porque el cambio climático, los nuevos regímenes de perturbaciones como los incendios forestales de los que hablábamos antes, todos están haciendo que estas magníficas decisiones que han ido tomando las plantas a lo largo de miles y miles de años quizá no les sirvan para adaptarse a las nuevas condiciones, porque este cambio climático, estos cambios actuales, son muy fuertes y muy, muy rápidos, muchísimo más rápidos de cualquier otro cambio ambiental que se haya producido en el planeta. Con lo cual, si las plantas han necesitado miles y miles de años para poder adaptarse, si la velocidad del cambio ahora es abismal, quizás se lo estamos poniendo muy difícil para adaptarse a tiempo, ¿verdad? Pues nosotros, desde luego, como personas, como individuos, podemos poner nuestro granito de arena en intentar parar esto. Podemos intentar crear menos desechos, podemos intentar contaminar menos,
tener cuidado para no producir incendios, etc. Pero también es fundamental que hagamos ver a nuestros gobiernos que la ciencia, hay que invertir en ciencia, hay que invertir en I+D+I, porque no solo es por ver si las plantas o los animales van a poder adaptarse a estos cambios, hay que invertir en toda la ciencia, porque la ciencia, la medicina, la tecnología, mejora nuestra vida, al final. Ya sabéis, sin ciencia no hay futuro. Y nada más, muchas gracias.